sé. La mano dice, viene, viene, el amado viene, 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 el amado viene, 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 el amado viene, viene, viene. Bueno, hermano, vamos a compartir un consejo, como siempre, de la palabra. El Señor ponía en mi corazón. Como siempre, bueno, hacer bien siempre. Y mira, vamos a tomar unos cuantos textos de la palabra del Señor. Y se encuentra en Segunda de Reyes. Y vamos a tomar unos cuantos versículos que voy a leer. Y dice así la palabra del Señor. Dice, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. En el 12 dice, y viéndole Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Que Dios bendiga a su Padre. Amén. Mira, hermano, en este mensaje, que ahora vemos por qué Eliseo era como el ayudante de Elías y era el que lo seguía. Y le pide algo como, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pero el Señor en esta palabra, a lo que me llevaba, que le he puesto de título es, si me vienes. Y es que todo el mundo no tenemos la capacidad espiritual de ver la gloria del Señor. No todo el mundo está capacitado para ello. Pero si os dais cuenta, Elías le dice que si me vieres, te será hecho. Y si no, no. Había algo condicionado. Dijo que si me puedes ver, pero también podría dar la posibilidad de no verlo. Hay personas que estamos cerca del mover de Dios, pero no somos capaces de verlo. Muchos conocían a Elías y sabían que eran profetas. Incluso ahora en el pasaje, cuando vamos a leerlo, vemos que los hijos de los profetas salían y sabían que Elías iba a ser arrebatado. Pero ninguno de ellos pudo ver el arrebatamiento de Elías, sino solo Eliseo. ¿Y por qué podemos decir que solo Eliseo pudo verlo? Porque es que es verdad que el Señor dice que da a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y que las cosas espirituales hemos dicho que no todo el mundo está capacitado para verlo. Pero yo creo que también puede haber un proceso para ver las cosas espirituales. Y hay un precio que pagar. Y así lo creo. Y ahora vamos a leer el pasaje antes de que Eliseo le pidiera esto a Elías. Dice que primeramente Elías le dice a Eliseo, tengo que ir a Betel, quédate aquí. Pero Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y él se va con Elías, se va detrás de él y se va a Betel. Hermano, Betel, el significado de Betel se llama la casa de Dios. ¿Por qué se llamaba así? Porque dice la palabra del Señor que es donde Jacob tuvo un encuentro. Dice que Jacob estaba huyendo de su hermano a causa de haberle quitado la bendición de su padre. Él tuvo que huir porque su hermano quería matarlo. Y en ese tiempo que sale a ese terreno, a esa tierra, dice que él coge unas piedras, se las pone como de cabecera y se acuesta a dormir y dice que sueña. En ese sueño dice que ve una escalera donde está apoyada en tierra y sube hasta el cielo. Y dice que ve ángeles subir y bajar ángeles. Pero que en lo alto está el Señor y que el Señor le habla y le dice algo tremendo. El Señor empieza a decirle, a bendecirle, que le va a dar la tierra prometida,
que lo va a prosperar. Todas las promesas que tenía para Jacob, para Isaac y para Abraham, se las promete a él, porque era el descendiente y todo le pertenecía a él. Pues el Señor en ese sueño le vuelve a recordar todas las promesas que tenía para Jacob. Él mismo se asusta después de ese sueño. Dice, ciertamente estaba el Señor aquí y no me he dado cuenta. ¿Cuántas veces, hermano, nos puede pasar que estamos delante del Señor? Hay manifestaciones del Señor tremendas y no nos damos cuenta, hermano. No somos capaces a veces de ver la gloria del Señor. Jacob se dio cuenta y dijo que este lugar, dice que era casa de Dios y puertas del cielo. Le cambió el nombre a esa tierra y dice que con esas piedras como que puso un monumento donde le llamó Betel, hermano. Dicho esto, Elías le dijo a Eliseo si se quedaba, pero Eliseo quiso seguirlo en ese proceso en el que estamos viendo. Betel es un encuentro con Dios. No se puede empezar nada con Dios si primeramente no tenemos un encuentro. Lo primero que tenemos que hacer para nuestro caminar es tener un encuentro con el Señor. No hay caminar, no hay proceso, no hay promesa, no hay nada si primeramente no tenemos un encuentro con el Señor, hermano. Elías le dice otra vez a Eliseo que se quedara aquí, pero él vuelve a insistir y le dice que vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Porque él quiere seguir ese proceso, porque él entendía que no simplemente valía con un encuentro con el Señor. Él sabía que había algo más. No podemos quedarnos simplemente con las experiencias del Señor, hermano. Si queremos ver su gloria, si queremos ver sus cosas, si queremos ver su grandeza, no vale simplemente con un encuentro. Hay que seguir caminando donde Dios nos lleve, hermano. Dice que Moisés en el monte, el pueblo de Israel estaba lleno de milagros que veía, pero Moisés no se quedó simplemente con los milagros. Dice que Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Él quería un paso más, él ya tenía un encuentro, pero él le dijo, no quiero más, quiero tu gloria, quiero verla. Muchos nos conformamos con la experiencia, pero Eliseo dijo, no, ahora empieza mi camino. Después de tener un encuentro con Dios, comienza mi camino. Eliseo le dice que ahora el Señor lo ha mandado a Jericó. Pero Eliseo le dice que me voy contigo, que yo no me quedo aquí, que no quiero simplemente un encuentro, que quiero continuar. Hermano, Jericó significa batalla, oposición, muralla, resistencia, conquista, gigantes, pruebas, tormentas. Jericó quiere decir ponerte a prueba, hermano. Comprobar si de verdad somos oro. Dice la palabra que primeramente para que las murallas de Jericó cayeran, tuvieron que obedecer al Señor y tuvieron que darle vuelta. Dice la palabra del Señor que el Señor le habla a Josué y le dice que toma a los sacerdotes, 7 sacerdotes con 7 cuernos de carnero, y se pongan a darle una vuelta a todo Jericó durante 6 días, y el 7º día dale 7 vueltas. El Señor, en medio de una prueba, hermano, nos ayuda o nos enseña a la obediencia. Aparte de tener ese problema, aparte de tener esas circunstancias, el Señor lo que hace en esa prueba es tener que irte ahí como lo que lo diré, permanecer en Él y a confiar, hermano. En medio de la prueba, el Señor te hace a confiar en Él. Tú ves una muralla tan grande que dice que las murallas de Jericó dice que parecían que subían hasta el cielo. Eran prácticamente impenetrables. Y el Señor le dice, no la vas a derribar con armas, ni con ejército. Te la vas a derribar con obediencia a mí. ¿Quién se puede creer, hermano, que unas murallas que eran impenetrables, dándole vueltas se iban a derribar? Pero es que el Señor no quiere que confíe en tu fuerza, quiere que confíe en la suya. Y en medio de tu problema, en medio
medio de tu proceso, lo que el Señor es que quiere que confieses, y en la manera en la que Él lo va a hacer. No a tu manera, hermano. Siempre decimos que no son nuestras fuerzas, son las fuerzas del Señor, hermano. Es verdad que nos cuesta muchas veces confiar en el Señor. Y creo que es algo muy difícil. Siempre decimos, no hay que descansar en el Señor. Es verdad que es difícil descansar en el Señor, porque siempre queremos nuestras fuerzas, siempre queremos a la manera nuestra. ¿Cómo te vas a imaginar tú que una muralla gigante para que haya dándole vueltas? Pero es que el Señor no quiere que lo entiendas. El Señor quiere que lo veas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es verdad, hermano, que después de tener un encuentro con el Señor, lo más probable es que vengan las pruebas, vengan gigantes, vengan murallas, vengan tormentas. Y muchos somos fieles en Betel, que queremos tener el encuentro, pero no nos gustan las murallas ni los problemas. Pero si decimos que queremos ver la gloria de Dios, déjame que te diga que los procesos son necesarios para ver la gloria de Dios. Amén. Si queremos ver su gloria, tenemos que pasar por procesos. Amén. Porque hay personas que oran mientras todo va bien, adoran mientras no hay lucha y sirven mientras no hay herida. Pero Jericó revela lo que permanece en el camino del Señor. Esas pruebas son las que nos hacen permanecer en el camino. Es las que nos prueban, pero nos prueban para algo mayor, hermano. Ahí le puso una prueba a Eliseo, Elías a Eliseo, y le dijo, quédate aquí. Pero Eliseo dijo, no, yo sé que esto es necesario, yo me voy contigo. Amén. Porque habrá siempre circunstancias, hermano, y problemas en el que se habrán oposiciones, y habrá gente que te dirá, ¿y qué hace aquí? Y déjalo, y no continúe, o como siempre decimos, el susurro del enemigo que Jehová lo reprenda. Te va a decir que no vas a poder. Pero hermano, dice la palabra que había un ciego, el ciego Bartimeo, que pasaba por ahí Jesús y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y que la gente lo abucheaba y decía, cállate, cállate, no chilles, no le grita al maestro. Pero él decía, y gritaba más fuerte, hermano. Muchos se detienen por la presión, pero los que ven a Jesús caminando claman en su nombre. Amén, hermano. Hermano, las batallas y las pruebas no vinieron a detener a Eliseo ni a nosotros, sino para preparar nuestros ojos espirituales. Y dice la palabra que Elías le dice a Eliseo, ahora el Señor me ha llamado a ir al Jordán. Y le vuelve a decir, quédate aquí, no me sigas. Pero Eliseo lo entendió claramente. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En todas estas ciudades donde iban, dice que salían los profetas, los hijos de los profetas, y que le decían, oye Eliseo, ¿tú sabes que Elías va a ser mirado de ti? Y él sabía que iba a ser arrebatado y le decía, sí, pero calla. O sea, que aunque tú me digas, yo voy a seguir. Aunque tú me digas lo que me digas, yo voy a continuar en ese camino. Pero van a quitar, sí, será lo que Dios quiera, pero yo voy a continuar. Llegamos al Jordán, hermano. Y el Jordán representa una transición, una muerte al viejo hombre, un cruce espiritual, una separación y un comienzo nuevo. El Jordán siempre hemos puesto que ha sido el paso a una tierra prometida, el paso a algo nuevo. Dice la palabra del Señor que Josué, cuando iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, es donde pasa con el arca de la presencia los sacerdotes cuando tocan esa orilla del río del Jordán, cuando la mar se abre y pasan en seco. Fue un paso de una tierra a otra, fue un paso de algo antiguo a algo nuevo, fue algo prometido que tenía el Señor para ellos. De esta manera igual, hermano, Eliseo pasó porque él pidió una doble porción de su espíritu. Pero tú no puedes pasar
ese lado del Jordán sin dejar cosas atrás. Tú no puedes comenzar una nueva vida sin dejar la antigua detrás. Tú no puedes pasar un nuevo comienzo si no dejas lo que no le agrada al Señor detrás, hermano. Para recibir algo de Dios, primero tiene que morir algo nuevo. Para dejar algo nuevo hay que dejar lo viejo atrás. No puede haber una doble porción sin rendición al Señor. Hermanos, ese viejo hombre, donde dice la palabra del Señor, que he aquí son hechas cosas nuevas. Nosotros cuando dejamos nuestro viejo hombre, dejamos nuestra manera de caminar, nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar, ese proceso, ese viejo hombre, es porque vamos a algo nuevo, a algo diferente. Y una de esas cosas es nuestro orgullo, nuestra humildad, ser humilde, rendirnos ante el Señor. Y muchas veces decimos que cuanto más nos acercamos al Señor, como que peor nos vemos nosotros. Y es cierto, porque nosotros somos malos, pecadores, no merecemos. Y cuanto más te acercas al Señor, como lo ves santo, puro, perfecto, peor te ves tú. Pero es que es así, hermano. Tenemos que verlo más a Él y verlo menos nosotros. Y eso lo entendió Juan el Bautista cuando dice: es necesario que Él crezca para que yo me encuentre. Entonces, para que la gloria de Dios se vea, dice, la gloria de Dios aumenta cuando el yo disminuye, hermano. Cuando se quita nuestro ego, nuestro orgullo, cuando nosotros no estamos, es cuando Dios se ve. Y eso es lo que a Dios le interesa. A lo que a Dios le gusta es que pueda ser manifestado su carácter en nosotros, hermano. Para hacer eso es que desaparezca nuestra personalidad. El José no se vea, que se vea el Señor en mí, que se vea cómo Dios ha obrado mi vida, cómo Dios ha obrado nuestra vida, de dónde nos ha sacado, para que cuando a ti te vean, digan: gracias al Señor, gloria a Dios, mira lo que ha hecho en su vida. Para que digan: no, es que he sido yo, no. El mérito y la honra y la gloria es para Jesús de Nazaret. Que Dios bendiga su palabra. Mira, hermano, nos pasa mucho que muchos queremos la unción de Eliseo, esa doble porción, esa espiritualidad, pero pocos quieren cruzar el Jordán, hermano. Cruzar el Jordán cuesta. Ya hemos dicho que es dejar lo que me gustaba ahora, tener que hacer otras cosas, acercarme más al Señor, quitarnos de este mundo, que perdóname que os diga, pero las cosas de este mundo dicen que se constituye enemigo de Dios. Y si lo dice el Señor, así sea. Y para acercarnos al Señor y querer ver cosas espirituales hay que cruzar el Jordán. Si queremos esa doble porción, hay que dejarlo todo atrás y ver a la nueva Canaán, hermano, a esa tierra prometida. Eliseo cruza el Jordán. Y ahora viene algo donde el mensaje de la palabra que el Señor me llevaba a esto. Porque cuando Elías le pide, le dice: quiero la doble porción de tu espíritu. Pero es que Elías le dice: si tú eres capaz de verme, o sea, si me puedes ver, y si no, no. Ahí veo siempre algo condicional. Yo digo, lo sabemos todos, que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Amén. Pero aquí deja algo condicionado para el hombre. O sea, yo lo puedo cumplir, pero hay algo condicionado en ti. Y yo creo que es un proceso necesario, donde cuando caminamos en los procesos, en lo que Dios quiere, Dios lo cumple. Pero está condicionado a algo de la persona. En este caso, ha tenido que tener ese encuentro con el Señor, ha tenido que pasar por pruebas, ha tenido que dejar cosas atrás, y Dios le ha capacitado a verlo. Porque como yo sentía que el Señor, que Elías no le decía: si eres capaz de verme, no era algo visual, que él pudiera verlo en un torbellino, como sube con carros de fuego. Yo, el Señor me llevaba a decir: si tú estás en el proceso y estás capacitado, va a ser Dios quien te va a dejar verlo. O sea, Elías le dijo eso sabiendo que si Dios te capacita a verme, cuando Dios me arrebate, es porque Dios ha permitido que tú puedas ver las cosas espirituales. Entonces el Señor me llevaba en eso.
que si Dios te conceda verlo, es porque estás preparado. Porque no todo el mundo puede contemplar las cosas y las dimensiones espirituales. Porque dice que incluso los profetas de los hijos estaban de lejos y nadie vio arrebatar a Elías. Pero sin embargo él sí. Pero él fue porque el Señor le dijo, o sea, ella le dijo a través del Señor, si el Señor te permite que tú me veas como yo haciendo el cielo, es porque tú estás capacitado para ver las cosas espirituales. Cuando una persona está capacitada para ver las cosas espirituales, son diferentes, son llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, alguien, cuando empezó el seguimiento de los cristianos, se llamaba Esteban. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Hermano, una persona, los ojos espirituales abiertos, un proceso impresionante que pudo tener este hombre. Dice que cuando hablaba que se pusieron a hablar en contra de él y hablaba de la palabra del Señor, dice que tenía como cara de ángel. A este hombre, por proclamar el Evangelio, lo apedrearon. Cuando la gente solo veía piedra y persecución, él fue capaz de ver los cielos abiertos, hermano. Dios le dio la capacidad de poder ver los cielos abiertos mientras otras personas tenían dificultades y cosas. ¿Por qué fue esto? Porque yo creo que fue una capacidad que Dios le dio para poder ver las cosas espirituales. Como norma general, como estamos hablando, es un proceso donde Dios te lleva para poder ser capaz de ver cosas espirituales. Pero puede ser que sin tener ese proceso lo vea, pues sí, también puede ser. Como norma general, tiene un proceso, tiene una carga, tiene algo que hacer, que por eso he dicho que depende de nosotros. Porque Elías le dijo, puede ser que me vea o puede no. Si hay un sí o un no, porque algo depende de nosotros. Nuestra perseverancia, nuestra constancia, nuestra oración, nuestro caminar, dejar nuestro viejo hombre. Y Dios nos puede capacitar en su misericordia de ver cosas espirituales. Pero puede ser que lo veamos circunstancialmente, pues sí. Y yo me dirijo a la palabra. Dice que estaban buscando a Eliseo, el ejército de Siria, y dice que estaba en Dotán y de allá afuera, y dice que estaban rodeados del ejército enemigo. Su siervo se asusta y le dice, maestro, que estamos rodeados. Eliseo le dice, no te preocupes, porque somos los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo tenía la capacidad espiritual, hermano, de poder ver lo que su siervo no veía. Y le dijo al Señor, te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que veas. ¿Fue capaz de ver algo espiritual este hombre? Sí, a lo mejor no pagó el precio, pero Dios le dio la capacidad de ver cosas espirituales. ¿Te puede dar el Señor ver cosas espirituales? Sí, pero como norma general, hermano, necesitamos caminar en los caminos del Señor. Necesitamos pagar ese proceso. Necesitamos ir en el camino y en el proceso que Dios dice. Hay personas que solo ven los problemas y hay otras que han aprendido a ver el mundo espiritual, hermano. La fidelidad de Eliseo le dio acceso a poder contemplar lo que otros no vieron. Pero hay algo que me lleva mucho de Eliseo, y esa es la palabra cuando le dice, Padre mío, su gente de carro de Israel y su gente de a caballo. Cuando el Señor arrebata a Elías de a caballo, Dios le mostró que lo que era Elías no era Elías, sino Dios en Elías. Le pudo contemplar que todo su ministerio, todo su milagro, todas sus cosas, le dio la evidencia que era Dios y que no era ese hombre. Pero que era fiel a Elías. Y era fiel a Elías, ¿por qué? Porque como no le dijo Elías, ni profeta, le llama Padre mío. Fue un siervo que consideró al que estaba siguiendo, consideró a ese profeta, le dio honra, le dio amor, seguía el ministerio de ese hombre. Y Dios le dio la grandeza de verlo, que aun siguiendo a ese hombre, sabía que era ministrado por el Señor. No sería solamente un ministerio, sino una honra, un amor y una sujeción a su maestro, a su profeta.
El Señor me llevaba a que la gente que considera, porque muchas veces hemos dicho que para tener autoridad hay que someternos a una autoridad. Y Elías me daba este consejo como de seguir a alguien que continúa, que camina en los caminos del Señor. A Eliseo lo enseñó a honrar y a ser fiel a quien seguía. Me enseñó a mí como ministerio de saber eso, que para tener autoridad tenemos que estar bajo autoridad. Y cuando estamos bajo esa autoridad, nos enseña el Señor a vivir dependientes, a honrar a esa persona, a tener esa fidelidad, a creer en ellos, a tomar ese consejo. El Señor me llevaba de esa manera a decir: Eliseo, aparte del proceso que tuvo, el Señor nos ministró a honrar, a ser fiel a las personas que son ministradas por el Espíritu Santo. Bueno, hermano, Eliseo vimos que fue capaz de ver la gloria de Dios. Pero esto tuvo un proceso, hermano. Eliseo no se quedó en Betel simplemente tuvo un encuentro con el Señor. Y no abandonó el Jericó cuando las circunstancias o las pruebas o todo lo que te acontezca no fue ese estancamiento. No se quedó parado ahí. Cruzó el Jordán a causa de todo el pago que tenía que pagar, a causa de todas las cosas que dejamos atrás. Y permaneció fiel hasta que Elías fue arrebatado. De nuestra manera igual, hermano. Si queremos ver la gloria de Dios, no nos vale con solo un encuentro con el Señor. No nos vale con pasar solo 4 pruebas. Tenemos que permanecer en ella y saber que ha sido para que el Señor nos pruebe, pero ha sido para fortalecerlo para algo mayor, hermano. Tenemos que cruzar ese Jordán, porque tenemos que dejar atrás cosas que al Señor no le agrada. Y si al Señor le agrada es porque a nosotros no nos conviene, pero no nos damos cuenta. Y tenemos que permanecer fieles hasta el final. Tenemos que caminar, o sea, para ver la gloria del Señor, tenemos que caminar en el proceso aunque no nos guste, hermano. Y como siempre, os dejo un mensajito. Hay revelaciones que solo reciben los que permanecen en la presencia del Señor. Hay dimensiones espirituales reservadas solo para los que siguen y no se detienen. Y solo los que perseveran en el proceso alcanzarán a ver la gloria del Señor. Dios bendiga mucho, hermano. El amado viene, el amado viene, el amado viene. ¿Quién es la que sube?